Muy buenas noches, señores estudiantes. ¿Me están escuchando? Buenas noches, tutor, sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro segundo CIPA. Hoy, 9 de octubre, cuando son las 6:30 de la noche, vamos entonces a dar inicio. Tenemos un inconveniente, o tuvimos hoy un inconveniente, y es que nuestra directora a esta hora también está dictando la web. Entonces, ustedes pudieron ver ahí los mensajes que casi se cruzan. Pero, pues, no fue culpa ni de ella ni mío, ya que en mi caso, pues, yo este sí lo había programado desde el inicio del periodo. Y como las vuelas las programan desde Bogotá, pues, coincidió, fue casualidad, y, pues, algunos estudiantes no están acá en el CIPA, están en la web, pero, sin embargo, no hay ningún inconveniente. De todas formas, yo mañana les hago llegar la grabación tanto de la web, que en este momento la está dictando la doctora Irma, como del CIPA, que lo estoy dando yo. ¿Cómo vamos entonces a realizar nuestro CIPA de esta noche? Primero que todo voy a explicar la guía de actividades de la tarea 3. Una vez termine de explicar la guía de actividades de la tarea 3, ustedes, los que tengan alguna duda, inquietud, sugerencia o preguntas, las pueden hacer. Una vez se resuelvan esas preguntas, paso a dar algunos conceptos básicos de lo que es la teoría, algunas teorías microeconómicas, la teoría del consumidor, del equilibrio, del productor, en fin. Se van a explicar algunas de esas teorías y al final vamos a hacer una interacción entre ustedes, los estudiantes y el tutor para ver qué conceptos se han quedado, qué conceptos se han resumido, en qué hay dudas o en qué hay inquietudes o en qué hay sugerencias. Entonces vamos a compartir la pantalla. Como ya me había presentado en el ciclo pasado, mi nombre es José Ladio Rojas, soy economista, administrador público, especialista en gestión pública. Llevo en este momento con la universidad 4 años, voy para 5. He trabajado en varias universidades, trabajé en la Contraloría General. Trabajé en algunas universidades en Yopal y pues como les comentaba, aquí con la UNAD llevo 4 años. Exactamente estamos cumpliendo 4 años de estar con ustedes. Vamos entonces a explicar la guía de actividades de la tarea 3, por si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces vamos a leer la guía de actividades de forma resumida, lo que es la tarea 3. Esta tiene un puntaje de 125 puntos. Esta guía de actividades comenzó el 1 de octubre, o sea, esta tarea comenzó el 1 de octubre y termina el 1 de noviembre. Ya hoy prácticamente estamos a 9, luego ustedes ya deben estar subiendo, la mayoría, el 90% ya debe haber subido el rol que van a trabajar en esta guía. Recuerden que los roles yo siempre les envío al inicio de la tarea, les envío una infografía en donde están dichos roles. Hay algunos estudiantes que los han seleccionado mal. Yo siempre les envío en la infografía esos roles y ahí están las funciones que deben de realizar cada uno. Entonces, por favor, ya deben de estar subiendo su rol y ya deben de estar seleccionando su actividad. Esa actividad individual consiste: cada integrante del grupo debe escogerse el rol que asume al ingreso al foro de trabajo. Como les decía antes, en la tarea 2 tuve esa dificultad de que faltando 2 o 3 días estaban seleccionando el rol. Entonces, pues ya ustedes se darán cuenta que ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya no pueden ejercer la función que les corresponde. En ese sentido, es bueno y es importante que los roles ustedes los seleccionen al iniciar la tarea, al iniciar el trabajo que deben desarrollar. Pero bien, entonces, una vez deben de seleccionar los roles que van a trabajar, se han dado 5 temas. Esos 5 temas
se supone que son para 5 estudiantes. ¿Cuáles temas son? La teoría del consumidor, la teoría de la demanda, la teoría del productor, la teoría del equilibrio en general y la teoría de los mercados y de los activos flexibles. Entonces, al iniciar, ya ustedes han seleccionado su rol y ya en este momento ya debieron haber seleccionado el tema que están trabajando o que van a trabajar para que no vayan a dejar a lo último, ya seleccionar el tema y seleccionar el rol, faltando 3 o 4 días, pues realmente no tienen justificación. Y como me decía hoy una estudiante de la tarea 2, no, profe, es que yo subí la actividad, la actividad en el foro de aprendizaje, en el foro de discusión. Entonces voy y miro y ella lo subió el 30 de septiembre. Entonces, yo les envié ahí una notica, siempre les envía una notica en donde a nosotros no nos permiten tener en cuenta esos aportes que ustedes hacen faltando 3 días antes para terminar la actividad. Luego, sin embargo, pues yo eh, he tenido en cuenta esas observaciones y de alguna o de otra forma se les ha calificado en ese sentido. Entonces, como dije antes, ustedes seleccionan eh, su tema. ¿Y qué tienen que hacer con ese tema? De forma individual, cada uno de los integrantes del grupo escoge uno de los siguientes temas y elabora una matriz DOFA. Dentro de esta se incluye un ejemplo general de la explicación a la teoría que le corresponde, la cual debe ser alojada en el espacio del foro de discusión. Tarea 3. Teorías microeconómicas. Ahí es bueno que en esa matriz DOFA ustedes van a seleccionar unas debilidades, unas fortalezas y en el ejemplo que ustedes van a dar, yo siempre les sugiero que por favor tomen casos que ustedes han vivido en la vida diaria como ejemplo. Si yo tomé la teoría de la demanda, por ejemplo, nosotros en todo momento estamos demandando productos, en todo momento estamos consumiendo productos. Entonces, lo que se quiere como ejemplo es que allí ustedes lo expresen con sus propias palabras en el ejemplo que se pide. Eh, de forma resumida y bien explicado, no se necesita que se alarguen tanto, no se necesita que ustedes se extiendan tanto, sino que esto sea muy resumido. Hacen su matriz. Allí en esa matriz ustedes, por ejemplo, en fortalezas, una de las fortalezas, por ejemplo, en la teoría de la demanda, es que todos los seres humanos necesitamos adquirir productos para nuestra satisfacción, para tener, para nuestra supervivencia, para compartir, en fin. Entonces, puede ser una de esas fortalezas. Y ya dentro del ejemplo, ¿ustedes qué hacen? Lo explican y toman que van, por ejemplo, a comprar un producto al mercado a cierto precio, por qué lo compran, con qué características, en fin. Entonces, en esto consiste la actividad individual. Ustedes suben allí al foro de discusión la matriz DOFA y el ejemplo. El ejemplo no se necesita que sea tan extenso, unos 5 o 6 rengloncitos bien explicados, bien resumidos y que traten del tema que ustedes han seleccionado. Y ya la parte colaborativa, que ya ustedes, es el trabajo final que deben de realizar. ¿En qué consiste? De forma colaborativa, según el trabajo individual realizado y analizado por cada uno de los integrantes del grupo, dan respuesta a cada uno de los siguientes ítems según corresponda y sustentan cada una de las respuestas. Aquí entonces, en este caso, existen 6, 7 ítems y cada uno tiene una respuesta. ¿Ustedes qué deben hacer? Deben de seleccionar según la pregunta. Por ejemplo, la 3. Si se pasa de una situación de competencia perfecta a un mercado de a un mercado monopolística, que no discrimina precios. ¿Se llegará a qué? Entonces, ustedes seleccionan entre las respuestas que están ahí una, pero hay algo importante que deben de tener en cuenta y es que ustedes deben
de explicar por qué han seleccionado, por ejemplo, la C, por ejemplo, la B. Ustedes deducen en su grupo, discuten. Cada uno dirá, bueno, para mí es la C, para mí es la A, para mí es la E. Ustedes miran, analizan y ven y deducen cuál es la respuesta correcta. Y a esa respuesta ustedes deben de justificarla, no simplemente decir la C, fue la C. No, la idea es que ustedes lo justifiquen, que ustedes lo demuestren y que ustedes lo expliquen. Pero repito, traten de explicarlo con sus propias palabras y de una forma resumida, que ustedes y el tutor lo pueda entender, lo pueda comprender y que se quede ese análisis que tienen que hacer de todas los 7 interrogantes que están ahí. Ustedes deben de resolverlos todos y justificarlos. Por ejemplo, la pregunta 7, cuando estamos haciendo un análisis económico y suponemos algunas variables, entonces permanecen fijas. Estamos utilizando el supuesto de competencia perfecta, racionalidad individual, ceteris paribus, más es preferido a menos. Ustedes ya tienen que seleccionar y mirar cuál van entonces a escoger. Y de acuerdo a esa escogencia que hacen, ustedes lo justifican, lo explican con sus propias palabras. Entonces son ocho preguntas. Ahí están sus respuestas. Ustedes seleccionan una de ellas entre el grupo. Este trabajo es, por eso se llama trabajo colaborativo. En caso de que si algún estudiante no participa, se supone que son 5, de todas formas, se debe desarrollar las 8 preguntas para que ustedes puedan entender y comprender todos los puntos que están aquí. ¿Qué dice entonces el tercer punto? Indicaciones para el desarrollo y entrega de la evidencia del aprendizaje. Entonces, como ya se dijo antes, el rol y el trabajo, ahí están los roles, ahí viene la explicación en qué consiste, ahí está muy claro la función de cada rol y está lo que ustedes deben de subir allí como trabajo final. Ese trabajo final lleva una portada, una introducción, objetivos, la matriz DOFA con cada integrante. Es importante que si son 5 estudiantes, van a subir 5 matrices con sus ejemplos y van a dar respuesta a los ítems que se han dado allí en el trabajo colaborativo. Existirán algunas conclusiones y algunas referencias bibliográficas. Es importante que si algún estudiante no participe, no lo vayan a anotar en el trabajo. Yo normalmente reviso en el momento de la calificación. Voy a revisar la participación del estudiante en el foro de discusión. ¿Por qué? Porque hay algunos estudiantes que simplemente hacen el trabajo final, pero no hacen sus aportes dentro del foro de discusión. ¿Cuáles son sus aportes? Pues los aportes individuales que deben de subir. El rol y en este caso la matriz DOFA con el ejemplo. Si el estudiante solo hace el trabajo final, pues entonces la calificación será únicamente el trabajo final y acuérdense que en mi caso, para microeconomía, hay 3 variables que se tienen en cuenta en este caso, en la calificación. Por eso entonces, yo sí les recomiendo que ustedes hagan todos sus aportes a el foro de discusión y una vez hacen sus aportes como corresponde al foro de discusión, con sus compañeros, sus 5 compañeros van haciendo su trabajo final. Y ya como dije, en el trabajo final, ¿qué va? Va la matriz, que se supone son 5 estudiantes, 5 matrices, 5 ejemplos y los 8 ítems sustentados, muy bien sustentado cada ítem del por qué lo han seleccionado. Entonces, recuerden que este trabajo termina, esta tarea prácticamente termina el 1 de noviembre. Ya nos quedan 20 días para finalizar la tarea. Luego, entonces, ya se debe estar subiendo en este momento la matriz DOFA con el ejemplo que se pide. Ese ejemplo traten, como dije antes, de correlacionar hechos de la vida diaria con
con el tema que han seleccionado. Eso es bien importante. Por favor, si hay alguna duda, inquietud, sugerencia en relación con la tarea 2, por favor, eh, demos unos 3 minuticos para que a bien las hagan. Entonces, no sé si haya dudas, inquietudes. Como dije antes, hoy no hay muchos estudiantes porque se coincidió que la doctora Irma, nuestra directora, está haciendo la web. Entonces, algunos estudiantes están en la web, conferencia, y otros están acá en el CIPA. Me faltaba decirles que los estudiantes, y ese mensajito lo escribí hoy a las 3 de la tarde, los estudiantes que se unan o que estén en el CIPA, les subiría algunos punticos en relación con la tarea 3, precisamente por participar y por asistir acá a este CIPA. Entonces, por favor, si hay dudas, inquietudes, sugerencias en relación con la tarea 3. Natalia, Maribel, Buenas noches, profe, qué, qué pena. Hasta el momento no ninguna duda. Lo que pasa es que cuando ya se empezó la guía estaba un poco enferma, entonces hasta ahora estoy como conectándome y empapándome de todo lo de la guía, pero hasta el momento todo perfecto, profe, muchas gracias. listo, ahí creo que está claro. La guía pues está clara y no hay ningún inconveniente. ¿Quién más tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta. Cuénteme, Bueno, Lady. si llega, pues, en el trabajo de la tarea 2 nos falta un compañero y Sí, pues nos decían que si faltaba alguno teníamos que completar los temas de los mapas mentales. Entonces quería hacer como esa misma pregunta. En- Como son 5 temas, entonces si llega a faltar el otro compañero, ¿nos tocaría completarlo o no? pues yo siempre le recomiendo que ese tema del compañero que haga falta, no se quede por fuera. La idea es que ustedes adquieran el conocimiento de los 5 temas. ¿Por qué? Porque si algún estudiante hace falta, ese tema se va a quedar por fuera y luego ustedes no lo van a trabajar. En caso de que no, pues no hagan la matriz, pero sí por lo menos hagan un resumen de ese tema que hace falta para que ustedes adquieran ese conocimiento. Porque supóngase que trabajan solo 2 estudiantes y son 5 temas, significa que se van a quedar 3 temas por fuera. Entonces ustedes van a adquirir en la tarea 2 solo el conocimiento de 2 temas. Y pues la idea es que ustedes adquieran el conocimiento de los 5 temas. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Se ha quedado claro, Lorena? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a, a nuestro CIPA, pero ya explicando eh, fundamentalmente algunos conceptos básicos de la teoría microeconómica. Vamos aquí a resumir, primero que todo, el concepto básico, que eso que debe quedar muy bien claro, porque precisamente ese es el curso que ustedes van a ver. Y por eso yo les tengo acá este concepto de lo que es la microeconomía. Ya una vez miramos el concepto, que eso lo vimos en el periodo, la tarea anterior, yo lo expliqué muy bien. Eh, miramos algunas teorías microeconómicas. ¿Qué es la microeconomía? Y eso debe, como dije antes, quedar muy claro. La microeconomía estudia el comportamiento económico a pequeña escala, como empresas, hogares, individuos y su interacción en los mercados. Allí entonces ya nos damos de cuenta, yo lo expliqué la vez pasada, que eran los mercados. El mercado es el punto en donde se reúnen las personas
en un determinado tiempo, en un determinado periodo, para comprar o vender un producto. Los hogares van a una tienda a adquirir un producto, como dice el concepto, a pequeña escala. Las empresas, los individuos, las personas se reúnen para adquirir productos a pequeña escala en un punto que se va a llamar mercado. Eso es lo que se le denomina microeconomía. Y esta es una subdivisión de lo que es la economía. Porque acuérdense que la economía se divide en micro y macro. Y ya la micro estudia hechos y fenómenos pequeños de los hogares, de las empresas, de las personas. Y la macro ya estudia fenómenos de mayor tamaño, por ejemplo, la inflación, el desempleo, el Producto Interno Bruto, las importaciones, las exportaciones. Este tema ustedes lo van a ver en el siguiente periodo. Los que pasen la micro van a ver la macroeconomía y los que pasen la macroeconomía entonces irán a ver la econometría, que es ya una subdivisión de la economía mucho más extensa, mucho más compleja, y mucho más avanzada. Bien, entonces demos el concepto de lo que es una teoría en microeconomía. Digamos que una teoría en microeconomía es un marco analítico que explica el comportamiento de los agentes económicos o individuales, como dijimos antes, consumidores, hogares, empresas, y cómo toman decisiones sobre la asignación de recursos y la producción en los mercados. Estas teorías usan modelos como la ley de la oferta y la demanda o la maximización de la utilidad para comprender y predecir fenómenos como la fijación de precios, los niveles de producción y el resultado de los mercados a nivel granular o pequeño. Entonces, ese es el concepto de lo que es una teoría microeconómica y por eso la tarea 3 trata sobre este tema. Analiza, explica el comportamiento de los agentes. ¿Y cuáles agentes son? Los hogares, los consumidores, las empresas. Acuérdense entonces allí que las empresas producen bienes y servicios. La mano de obra la generan los trabajadores y allí entonces se da un círculo, una rotación de los factores de producción. Esa rotación entre empresas, consumidores, hogares, es lo que en conjunto se llama microeconomía. Esa micro se estudia por unas teorías o modelos como la ley de la oferta y la demanda. Ya nosotros en el periodo pasado estudiamos esos conceptos de qué es la oferta, qué es la demanda, qué es el mercado, qué produce el mercado, dónde se realiza, cuáles son las características de esos productos, qué son los precios. Eso se dio en la tarea 2. Ahora ya lo tenemos que es analizar de una forma más compleja, de una forma más avanzada. Y entonces se dice que las principales teorías microeconómicas son las que ustedes están viendo en la tarea 3. La teoría del consumidor, la de la demanda, la del productor, la del equilibrio, la del mercado de activos, etcétera. Hay otras teorías, como la teoría de las empresas, en fin, pero las más importantes son las que ustedes están viendo en esta tarea, en la tarea 3. Es bueno recordar, y por eso la pregunta que hacía la compañera anterior, la estudiante anterior, es bueno que si se está trabajando solo 3 estudiantes, ustedes tomen de todas formas las 5 teorías, les hagan el análisis, las matrices o en dado caso el resumen de de las teorías que no las trabajan de los estudiantes que no participen con el fin de que ustedes adquieran los conocimientos de estas teorías
para que ninguna de ellas se quede por fuera. Es bien importante allí que ustedes, en el estudio de estas teorías, tengan en cuenta hechos y fenómenos que ocurren a diario. La teoría de la demanda, por ejemplo. ¿Quién no demanda un producto? ¿Quién no demanda un bien? ¿Quién no adquiere un servicio? Pues todas las personas, desde que prácticamente tenemos uso de razón, estamos dispuestas a comprar o a vender un producto en el mercado. ¿Por qué? Porque con ello estamos supliendo unas necesidades fundamentales, unas necesidades básicas. Ese es entonces algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta. Y bien, entonces vamos a hablar de cada una de estas teorías de forma resumida, ya que a ustedes les corresponde trabajarla, hacer el análisis, hacer la matriz, las fortalezas, las oportunidades, en fin. Ese es el desarrollo del trabajo con su ejemplo, el ejemplo que deben dar de situaciones y de hechos de la vida diaria. La teoría del consumidor es una rama de la microeconomía que estudia cómo los individuos toman decisiones de comprar para gastar su dinero, asignando sus ingresos y satisfaciendo sus preferencias bajo la restricción presupuestaria, es decir, los ingresos y precios disponibles. Su objetivo es entender los patrones de consumo y predecir cómo los consumidores responden a cambios en los precios o en sus ingresos, sirviendo de base para estrategias de marketing y fijación de precios. Allí lo que nos habla prácticamente es cuál es la razón para que nosotros compramos un bien. ¿Cuál es la circunstancia que nos induce a comprar un celular de una marca o de otra? Partiendo fundamentalmente de que tenemos unas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Pues la disponibilidad de dinero o de disponibilidad de dinero que podamos tener y que podamos adquirir. Luego, es importante que ese consumidor, primero que todo, analice, mire y observe por qué se adquiere un bien o un servicio. Por ejemplo, el transporte. Si yo necesito transportarme de Bogotá a Cali, pues miraré en qué lo hago. Si por avión, por tierra, en moto, en fin. Ese análisis como consumidor que debo hacer, pues me va a permitir tener unos costos básicos, me va a permitir medir si lo que yo tengo es suficiente para pagar esos pasajes en avión. Si no puedo, pues lo debo hacer vía terrestre, en bus. Esas restricciones es bien importante entonces que el consumidor las tenga muy presentes porque a partir de allí es que uno adquiere un producto de acuerdo a la disponibilidad de recursos con que uno tenga. Su objetivo es entender los patrones de consumo y predecir cómo los consumidores responden a cambios en los precios o en sus ingresos. En muchos casos, uno compra un producto, ¿por qué? Porque los precios son bajos. Necesariamente, cuando en la ley de la oferta y la demanda, cuando los precios son muy altos, la demanda tiende a disminuir. Entonces, ¿qué pasa con el consumidor? Que el consumidor no tiende o no logra o no puede adquirir ese producto porque sus precios son demasiado altos. Y situación contraria, eso lo vieron ustedes allá en la ley de la oferta y la demanda. A mayores precios, menor demanda. A menor precio, mayor demanda. Eso significa que cuando los precios están muy bajos, el consumidor tiende a adquirir más productos. Y eso entonces nos lleva a decir que las,
digamos, ¿por qué se prefiere adquirir un producto? O sea, ¿por qué yo viajo en avión o terrestre o en bus? Se refiere a los gustos de los consumidores por distintos bienes y servicios, los que influye en sus decisiones de compra. Pero también hay restricciones presupuestarias. Es la limitación del ingreso del consumidor y los precios de los bienes que determina que, qué combinaciones de productos puedo adquirir. Como les decía antes, uno para adquirir un producto depende de los recursos que tenga, pero también depende para adquirir o para consumir un producto de la utilidad. Es el concepto de satisfacción que un consumidor obtiene al consumir bienes y servicios. Esto ya entonces significaría que una persona adquiere un bien por la necesidad que tiene de consumirlo. Por ejemplo, el mercado que se hace para la supervivencia. Es obligatoriamente necesario adquirirlo porque, pues, la supervivencia es importante. La teoría busca que el consumidor maximice su utilidad y su restricción de ingreso. Yo no podría adquirir un celular iPhone, por ejemplo, si no cuento con los recursos suficientes para adquirirlo. Entonces, en ese caso, habría que mirar a qué celular puedo adquirir. Y la curva de la demanda representa la relación entre el precio de un bien y la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar, influenciados por la teoría. Y eso es bien importante aquí entonces saber que el consumidor adquiere el producto de acuerdo al dinero, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a ciertas características, de acuerdo a donde lo vendan, de acuerdo al mercado, en fin, esas preferencias que hacen que uno adquiera un producto son las que llevan a que uno se decida por adquirir dicho producto. Pero entonces existe asimismo la teoría de la demanda. Hay que anotar que la teoría del consumidor con la demanda se relacionan, están entrelazadas, porque el consumidor está dispuesto a adquirir un producto dependiendo del precio. ¿Y qué dice entonces la teoría de la demanda? Es un principio económico que estudia la relación entre la cantidad de bienes y servicios que los consumidores desean adquirir y los precios de estos en el mercado. O sea, yo demando, como dije antes, un producto o yo lo compro un producto porque por su precio, por algunas características que ese bien puede tener, porque lo necesito. En algunas circunstancias se puede dar que los precios están altos y a pesar de que los precios están altos, uno le toca adquirir dicho producto por la necesidad que tiene. Esta teoría se basa en la ley de la demanda, que establece que manteniendo todos los demás constantes, la cantidad demandada de un bien disminuye a medida que su precio aumenta y viceversa. Lo que dije anteriormente, a mayor precio, menor demanda. Además, la teoría de la demanda incluye conceptos como la elasticidad, que mide cómo la cantidad demandada responde a, a cambios a cambios en el precio y tiene aplicaciones prácticas en la toma de decisiones económicas y empresariales. Es bueno entonces aquí anotar y decir que se habla de la elasticidad de la demanda cuando un bien responde a las variaciones de su precio, aumentando o disminuyendo la cantidad solicitada por parte del mercado. A eso es lo que se refiere entonces la elasticidad de la demanda, cuando ésta responde a las variaciones de su precio, aumentando o disminuyendo la cantidad solicitada por parte
del mercado. Es muy importante entonces saber que si los precios, el consumidor va a adquirir un producto respondiendo al precio y que a mayor precio, obviamente, menor cantidad demandada y que esa intermediación, esa correlación es lo que se le llama entonces elasticidad de la demanda. ¿Por qué es importante esta teoría? La teoría de la demanda es crucial para entender el comportamiento del consumidor y cómo éste se traduce en decisiones de compra. Permite a las empresas y economistas prever cambios en el mercado y ajusta a sus estrategias de precio y producción en consecuencia. Además, ayuda a explicar cómo las variaciones en el ingreso y en los precios afectan la demanda en diferentes productos, lo que es esencial para el plan, para la planificación económica y la formulación de políticas. Eso aquí es bien importante, entonces, tener claro por qué es importante esta teoría. En ese sentido, los cambios de los precios en un momento determinado son los que hacen realmente que pueden afectar o no la compra de los mismos. Y cuando uno no puede adquirir un producto, ¿qué se necesita? Se necesita algunas políticas económicas que hagan que los precios tiendan a bajar, que los precios tiendan a estabilizarse. ¿Por qué? Porque entonces la inflación se va a disparar. Allí es importante que, y de acuerdo a esa política que normalmente generan los gobiernos, depende la cantidad de precios que se den en el mercado. Y dependiendo la cantidad de precios que se dan en el mercado, depende la cantidad de consumo. Y toda esta interrelación entre precio, consumo, demanda y consumidores es lo que va a afectar el ciclo económico de una economía. Aquí es importante resaltar que a mayor inflación, menor será el desarrollo económico de un país. Y situación contraria, a menor inflación, el desarrollo del país es alto. Es importante nosotros que tengamos claro que cuando los precios están muy altos, significa que la inflación está elevada. Y esta inflación normalmente se compara de un periodo a otro. Normalmente la inflación va de un mes al siguiente mes o de un año al siguiente año. Acá en nuestro caso, en nuestro país, la inflación se ha estabilizado normalmente en 5.8, 6, 7, pero de ahí no ha pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación de precios en el mercado en un momento determinado no ha subido más del 5 o del 6 o del 7%, dependiendo la inflación que se esté dando. Y todo eso depende básicamente de las políticas que ejercen el Estado, que tenga el gobierno. Si las políticas macroeconómicas que se realicen, que se generen, no están adecuadas a fortalecer el mercado, a fortalecer la economía, normalmente se van a dar grandes tasas de inflación, lo que se le puede llamar como hiperinflación, que es básicamente lo que está pasando en Venezuela. Y otra de las siguientes teorías que debemos analizar aquí es la del productor. El productor es aquella persona, aquella empresa que se dedica a producir productos, valga la redundancia, y alguien está dispuesto a producir un bien o un servicio dependiendo las condiciones, las circunstancias que hagan que esté dispuesto a hacerlo.
uno no puede en ningún momento dado iniciar un proceso productivo sin tener y sin desarrollar las siguientes preguntas. ¿Qué produzco? ¿Cuándo lo produzco? ¿Dónde lo produzco? ¿Cómo lo produzco? Uno debe de responder esas preguntas para que al ser planificadas y resueltas inicie realmente ese proceso productivo. Ahora bien, una vez se respondan las preguntas, se debe analizar cuál es el presupuesto que se tiene para iniciar ese proceso productivo, para que ese productor tenga la capacidad de iniciar a producir un bien o un servicio. Si voy a cultivar 1 hectárea de café, yo tengo que planificar cuánto me cuesta producir esa hectárea, cuándo lo voy a iniciar a producir, para quién lo voy a producir, o sea, quién me lo va a comprar, dónde, en qué lado, en qué finca, cuándo, dependiendo del clima, dependiendo el transporte, dependiendo muchas circunstancias, entonces el proceso productivo se puede dar inicio. La teoría del productor se centra en el comportamiento de las empresas y sus procesos de producción, como dije antes, o bien son las empresas o son las personas. Por eso es que hablamos de micro. Analiza cómo las empresas toman decisiones sobre la producción de bienes y servicios considerando factores como los costos, precios, tecnología. Y entonces allí uno, la persona, debe tener en cuenta esas variables, esas circunstancias, qué producir, cuándo producir, para quién producir, con qué tecnología cuento, con qué medios cuento, con qué mano de obra cuento, dónde voy a producir, para qué poder para poder realizar ese proceso productivo, porque de lo contrario puedo llegar a fracasar. Y por eso hay muchas empresas que hoy en día inician procesos productivos pero al final fracasan porque hace falta algo muy importante y es la planeación. Esa planeación se tiene que dar fundamentalmente respondiendo las preguntas que yo les he dicho. ¿Qué producir? ¿Cuándo producir? ¿Dónde producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Esas son las variables que se tienen que responder al iniciar un proceso productivo con el fin de que éste sea exitoso, porque de lo contrario puede y nos puede conducir a un fracaso y por eso es que se han cerrado muchas empresas en el mercado, porque no se hace una adecuada planeación como se debería de hacer. La teoría del productor es una parte de la microeconomía, aborda con las conductas y las dinámicas desde el punto de vista empresarial y de producción, como la preferencia y demanda de los consumidores en función a un producto, servicio o servicio específico. Ese es entonces el análisis que se debe hacer cuando se inicia un proceso productivo. Ver quién me va a comprar ese producto, qué características va a tener ese producto, qué precios va a tener ese producto, dónde lo voy a vender, quién me lo va a adquirir, cómo lo voy a transportar, cuándo lo voy a producir, en dónde se va a fabricar, con qué tecnología cuento, con qué presupuesto cuento. En fin, es bien importante que se tenga en cuenta todas estas variables para que ese proceso productivo sea exitoso. La teoría del equilibrio en general es un modelo de la rama de la microeconomía que estudia la interacción y punto de equilibrio entre los distintos mercados de una economía. También se conoce como teoría del equilibrio general y entonces allí nosotros en la tarea 2 lo que hablamos fue del equilibrio, o sea, cuando productores y
consumidores están dispuestos a adquirir o a vender ciertos productos a un precio determinado. Es muy importante que ese equilibrio se dé cuando el productor produce un bien o un servicio y está dispuesto a venderlo a ese precio que el consumidor está dispuesto a adquirir sin que éste le produzca pérdidas. Ustedes cuando graficaron allá la ley de la oferta y la demanda a un precio determinado, creo que eso era en 140, para producir 20.700 unidades, allí se daba el punto de equilibrio. Es en el momento en donde el mercado se nivela. ¿Y cómo se nivela? En interacción, cuando hay una interacción entre oferta y demanda. O sea, cuando consumidores y productores consumen un bien o un servicio a un precio determinado. Esa gráfica que ustedes vieron, yo normalmente les decía, es bueno que lo analicen, sí, en ese punto de 140 se producen 20.700 unidades, pero yo les insistía, suban el precio para ver hacia dónde se desplaza ese punto de equilibrio, o sea, cuando el precio no es 140, sino por ejemplo son 200, entonces ustedes se dan de cuenta que si hacían varias gráficas, ¿qué pasaba? Que si el precio era más, cuando el precio era más de 140, normalmente la demanda disminuía. Por eso era bueno que ustedes hicieran esas tres gráficas. Uno, con precios más altos a 140. Dos, en el punto de equilibrio que se pedía, 140, 20.700. Y cuando los precios eran menos, mirar qué pasa con la demanda, hacia dónde se desplaza ese punto de equilibrio. Y ustedes veían al hacer el análisis que cuando los precios descendían, la demanda aumentaba, pero la oferta disminuía. Ahí era lo que nosotros buscábamos para que se desarrollara ese ejercicio con esos tres análisis. A mayor precio, a precio de equilibrio y a menor precio. Allí, ese análisis que ustedes daban en esa función que se les dio, era lo que se buscaba en dicho análisis. Bien, entonces, es bueno entonces decir, ya pasando a la teoría de mercados, la teoría del mercado es la que se refiere a la determinación de precios y cantidades a producir de bienes y servicios y los precios y usos de los factores de producción. Ya en la tarea 2 yo les definía claramente qué es el mercado. Y aquí entonces se refiere a la determinación de precios y cantidades a producir. Yo inicio ese proceso productivo de un bien cuando veo que los precios que voy a vender se justifican, no me generan pérdidas, porque ¿de qué me serviría a mí iniciar a producir, por ejemplo, papa, si veo que los precios están muy bajos? Entonces, ese análisis que yo hago es lo que realmente me debe de llevar a concluir que sí
me sirve iniciar ese proceso productivo. El análisis que yo hago, tanto de precios, de consumidores, de oferta, demanda, porque si yo produzco un producto y no me lo compran, o si me lo compran a precios muy bajos, pues significaría entonces que no sería rentable, que me podría generar pérdidas, que mi empresa se puede cerrar, que no hay la posibilidad de obtener utilidades. Y el objetivo de todo productor es la obtención de ganancias. En la mayoría de los casos, los productores obtienen los costos y los gastos invertidos, pero el objetivo fundamental es que costos más gastos sean menores a la utilidad que se obtiene. Allí se dice que si los costos y los gastos son menores tanto a los ingresos, la utilidad puede ser alta. Pero si los costos y los gastos son mayores a los ingresos, se dice que puede haber pérdidas. Y en ese caso, la empresa tiende a fracasar, se tiende a cerrar, porque no se hizo la adecuada planeación que se requería para poder terminar, para poder iniciar ese proceso productivo como se pedía. Bien, entonces yo creo que con estas explicaciones que hemos dado de las diferentes teorías que ustedes están trabajando en esta tarea 3 es suficiente para que puedan, y como ya he explicado, en relación con la tarea 3, ya he explicado la guía, se explicó al inicio, ustedes perfectamente pueden eh, desarrollar y hacer su tarea. ¿Me está pidiendo la palabra Maribel? Sí, profe, es que quisiera dar como un aporte, no sé si Per- pudiera. Perfecto. Entonces ya como se dio cuenta, ya terminamos nuestra exposición en relación con los 5 temas, las 5 teorías. Ahora pues la idea es que ustedes precisamente hagan sus aportes, inquietudes, sugerencias sobre esta tarea, porque ya prácticamente terminando la tarea 3, entraríamos a la 4, que ya sería en noviembre, y pues entonces ahí ya estaríamos casi que finalizando nuestro periodo. Entonces, la idea es que en esa tarea 3 y la 4 ustedes puedan realmente concluir los temas básicos de lo que es la microeconomía, porque en la tarea 5, como les decía yo en la tarea 2, allí ya van a poner en práctica estos conocimientos de oferta, demanda, punto de equilibrio, pero ya aplicado directamente en una empresa con valores reales. Cuénteme entonces, Maribel. Sí, sí, cuénteme, Ya, es Maribel. que escuchándolo, profe, usted decía sobre em, que no se hace una debida planeación, por ejemplo, los que tienen algún tipo de empresa o de emprendimiento. Y no sé si estaré mal en mi pensamiento, pero muchas veces los emprendimientos se romantizan mucho. O sea, yo quiero emprender y quiero hacer un tipo de empresa, vender un producto, pero no se tiene esa planeación que usted decía que es muy importante. Y aparte de tener una planeación, porque yo puedo, digamos, hacer todo lo de los costos, ver cuánto me deja para los precios, o sea, como toda esa parte de planeación, también yo supongo que debe haber algo muy importante y, y es el estudio de mercados, porque
digamos que no es lo mismo, no sé, que se venda algún tipo de producto en una zona que es tierra caliente con respecto a tierra fría, empecemos por ahí, o de un barrio a otro barrio también cambia mucho el mercado. Entonces, es necesario hacer ese tipo de estudios de mercado en el sector en el cual yo quiero emprender y saber exactamente cuál es el nicho o la población a la cual yo me voy a dirigir, porque pues muchas veces uno dice, no, no sé, yo hago unas donas deliciosas y a mí me dicen, ay, mira, tú haces unas donas muy ricas, ¿por qué no empiezas un emprendimiento? Y uno lo romantiza y uno, pues en medio de la necesidad y también de la economía como la estamos viviendo, pues yo quiero hacer mis donas y no mido las consecuencias, no mido todo eso de las teorías y simplemente pues a lo mejor la primera semana me va bien, mucha gente me comprará porque pues quieren apoyarme, pero pues la siguiente semana no y después ya me voy a la bancarrota y pienso que es eso, que uno romantiza mucho la economía, romantiza mucho el emprendimiento. No quiere decir que esa intención no sea importante cuando uno va a hacer un tipo de empresa, pero también uno tiene que tener los pies muy en la tierra y siempre con buenas proyecciones, o si no, finalmente voy, como se decía, voy a producir este X producto mucho y me voy a ir a pérdida si no tengo los consumidores que vengan y me lo compren. Entonces, y lo otro es también cómo juega el marketing, porque debemos crear una necesidad. Las empresas siempre van a crearle una necesidad a los consumidores. Entonces, eso también es importante y es necesario que podamos entender bien todas estas teorías porque sería lo ideal que fuéramos muchos empresarios, o sea, para producir trabajo, pero es necesario entender bien cómo se mueve la economía. Ese era mi aporte, profe. Bien, Maribel, excelente. Entonces, con lo que ha dicho, prácticamente ha resumido todo. En ese proceso de planeación y al analizar los nichos de mercado, y yo les daba unas preguntas: ¿qué producir, dónde producir, cómo producir, para quién producir? Es súper importante y esto es lo que asegura el éxito de cualquier empresa. Es bien importante que al iniciar ese proceso se haga ese estudio pormenorizado, se planifique, se mire, se analice dónde voy a producir. Yo obviamente acá en Boyacá pues se producirá papa, maíz, alberja, cebada, en fin. Y en otros climas pues se irán a producir otros productos. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo creo que entonces estamos terminando nuestro segundo CIPA. Yo los invito a que por favor suban sus aportes en relación con la tarea 3. Eh, no vayan a dejar para los últimos días, porque como les dije antes, faltando 3 días ya no se reciben, ya no hay retroalimentación. En, en este sentido, pues se termina nuestro segundo CIPA en noviembre. Tendremos el tercer CIPA en donde hablaremos de la tarea 4 y la 5 y esta ya será nuestra última reunión que tendremos con ustedes. Bueno, señores estudiantes, muchas gracias. A los que asistieron, yo los tengo en cuenta. Por Teams queda grabada la, las personas que asistieron y de ahí saco el listado para los punticos que les había comentado. Muchas gracias, señores estudiantes. Muchas gracias, tutor. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Feliz noche para todos.